Bien, ¿lo están viendo? Sí, Doc. Sí. Sí, Bien, esto es lo que yo digo que es muy difícil a veces determinar insuficiencia cardíaca con función sistólica disminuida, con función intermedia o insuficiencia cardíaca sangue intermedio o insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada y ponerle un número determinado a ese tipo de insuficiencia cardíaca. Porque la insuficiencia cardíaca es esto, es un continuo. Va desde el paciente que tiene aumento en los riesgos clínicos de la insuficiencia cardíaca, que puede durar meses a años, en los cuales ustedes obviamente pueden hacer prevención de la misma. ¿Cuál es ese paciente, por ejemplo? ¿Qué paciente se les ocurre? Un paciente de mediana edad, Doc, con hipertensión, Ya diabetes. de punto, ya está, ya está, ya está. Un paciente hipertenso de mediana edad, es el paciente que ustedes no le van a tratar la insuficiencia cardíaca, ustedes le van a tratar la hipertensión arterial. Pero si ustedes lo tratan en el consultorio con hipertensión arterial durante 7, 8, 9 años, la hipertensión siempre 140, 150 y 100, algún día va a poder eso, junto con algún otro factor de riesgo, llegar a lo que es la insuficiencia cardíaca con sus primeros signos. Acuérdense que en la clase funcional de la New York está la clase funcional uno. ¿Ustedes cómo diagnostican la clase funcional uno de la New York Heart? No lo diagnostican por los síntomas, porque el paciente no tiene síntomas. Tienen que ustedes ver los factores de riesgo y los va a ayudar fundamentalmente el ecocardiograma. Cuando vean que tenga una disminución en la compliance ventricular o una disminución en la distensibilidad o eventualmente alguna otra patología cardíaca que a ustedes le diga que el ventrículo está un poco más rígido o que tiene un aumento en la presión de llenado. Eso es cuando, cuando tienen que dar una charla y les toca, como me ha tocado, insuficiencia cardíaca clase funcional uno y determinar eso, es bastante difícil establecer una charla ahí porque normalmente no tenemos parámetros. ¿Y cuáles son los parámetros que vamos a usar? Los de prevención. Los de prevención de lípidos, los de prevención de hipertensión, los de prevención de cardiopatía isquémica, todo eso. Después viene el diagnóstico inicial. Y el diagnóstico inicial se puede establecer con un paciente estable en el consultorio o eventualmente con un paciente que se interne en el sanatorio, en la institución. ¿Mm? Obviamente, si se interna, va a haber un factor, o mejor dicho, un elemento que haga que esa estabilidad que tenía el paciente con la insuficiencia cardíaca caiga y entonces aumentan el riesgo, mejor dicho, cardiovascular. Y eso se puede ver, por ejemplo, a una crisis hipertensiva, a una hipertensión severa, a una transgresión alimentaria, a alguna transgresión desde el punto de vista de la medicación que utilicen. Fíjense que una vez que el paciente tiene una insuficiencia cardíaca basal, con riesgo, con factor de riesgo, tiene 3, 6 meses para estabilizarlo eso, para mantenerse estable, pero después, cuando comienza a caer, ya el paciente que se interna por primera vez por insuficiencia cardíaca y no venía con diagnóstico de insuficiencia o eventualmente venía con diagnóstico de insuficiencia, se puede volver a recuperar, pero difícilmente llegue al nivel que tenía anteriormente desde el punto de vista clínico. La curva va así, es la típica curva que ustedes vieron en diapositivas, en otros slides. Después tienen, que también es variable, la duración en que es el empeoramiento a pesar del tratamiento médico óptimo. Esto es muy importante, el periodo de alta hospitalaria, y yo creo que acá es donde nosotros nos equivocamos mucho. Algo que me quedó de la charla anterior, que no les pregunté, les iba a preguntar y después alguien hizo una pregunta y se me fue. Cuando el paciente se va de alta, ¿qué le dicen que controlen? O sea, a ver, ¿qué es lo más interesante o lo más importante que puede hacer el paciente o que le pueden decir ustedes que tiene que controlarse? Uno, obviamente, que tome la medicación, otro, que no haga transgresiones alimenticias, y otro, eso. ¿cuál es? El peso. El peso. Muy bien, perfecto.
Les pregunto ahora, le hago esta pregunta, no le estoy tomando examen, chicos, pero es la falta de costumbre de pasar sal a la mañana. Este, el peso. ¿El peso es importante en el paciente con insuficiencia cardíaca? Sí, Sí. Sí, perfecto, muy bien. ¿Cuándo se por, comienza, cuándo se comienza a descompensar el paciente con insuficiencia cardíaca en base al peso? ¿Ustedes qué le dicen? Tipo se va con 74 kilos, llegó con 76, se va con 74. Te lo digo mejor, llegó con más, 77, suponen, se va con 72, 74. ¿Qué le dicen? ¿Cuándo les suponemos que tienen que son sin avisar a signos de ustedes? insuficiencia cardíaca. Pero ¿cuándo le tienen que avisar a ustedes por el peso? Porque ustedes le van a decir que se pesen y, doctor, ¿cuándo y qué hago con el peso? Y ya ¿Cómo le aviso? un kilo de Lo aumento, llamo por teléfono, pero si aumento, ¿cuánto? y ya un kilo de aumento o dos, que creo que sería más de estar, digamos, presente, digamos, en la primera fase del aumento de peso, de que eventualmente si sigue aumentando en el próximo tiempo, probablemente empiece a tener síntomas también. Está bien, pero si vos le decís controles el peso, ¿cuándo el paciente te tiene que avisar a vos del peso? ¿Cuando aumentó medio kilo, cuando aumentó un kilo, cuando aumentó 2 kilos? Cada porcentaje, ¿o no? No, ¿qué No, porcentaje? El paciente no va a entender porcentaje, Pablo. Entre uno y 2 kilos, me parece. Bien, por ahí anda bien Ezequiel, sí. Es decir, el paciente aumenta un kilo de un día para otro, evidentemente está haciendo una retención líquida, ¿eh? Y si puede haber sido una transgresión alimenticia que se pesa al día siguiente, al otro, y si en vez de un kilo aumenta 1,5 kilos, 2 kilos, entonces que te avise. Está bien eso. Ahora bien, ese aumento del kilo del paciente. Suponete que te lo dijo a los 2 meses que se fue de alta. Mire, doctor, en los últimos 2 días aumenté un kilo. La insuficiencia cardíaca o la descompensación, ¿cuándo comenzó? Antes. ¿Cuánto antes? Se calcula Y en- es que en realidad, ¿cómo? es que en realidad si ya aumentó de peso ya tiene congestión, no está hablando de que ya tiene congestión, o sea que probablemente tuvo congestión vascular previo a tener congestión tisular antes de eso. ¿Cuánto tiempo antes? Y yo te lo iba a decir, pero vos te metiste y punto. antes del alta. Sí. No, no, no. Se calcula que el peso, para que ustedes tengan una idea, en un paciente que va descompensándose de su insuficiencia cardíaca, esto no hace la charla, pero es la pregunta que me quedó del otro día. El peso en un paciente con insuficiencia cardíaca que se va descompensando es la última variable en producirse. Es la última variable. Antes de eso, si ustedes le hacen estudios por impedancia, esos estudios por impedancia van a ser anormales. Y mucho antes de eso, desde el punto de vista hemodinámico, el paciente ya tiene aumento en las presiones en fin de diástole del ventrículo izquierdo. Se calcula que cuando comienza a aumentar de peso, el paciente viene con descompensación cardíaca asintomática, obviamente, entre 1 y 2 meses previos. Y entonces, el hecho de que les diga que aumentó 1 o 2 kilos, prestenle atención, porque seguramente ya tiene congestión. Si le hacen algún estudio por impedancia, puede ser positivo. Y si tienen la suerte de vivir en Canadá y colocarle un sensor a nivel de la arteria pulmonar, no diría la suerte de vivir en este momento en Israel, y colocarles un sensor en la aurícula izquierda transeptal, entonces el aumento, la descompensación de insuficiencia cardíaca, ustedes la van a tener en forma inmediata a través, obviamente, de una app que se la comunique directamente con su celular. ¿Mm? Este, paro acá, bajemos, pues ya parecemos Milei como estamos hablando, pero es un temita que me había quedado el otro día, después me fui a acostar y dije, uy, puta, me olvidé esto de comentárselo a los chicos, porque
eso lo queremos todo el mundo, o sea, si aumenta 1 kilo, 2 kilos, avíseme enseguida. No, avíseme enseguida, sí, está bien, pero no es porque comenzó a aumentar en ese momento y que comenzó a congestionarse en este momento, sino que ya venía, o sea, usted obligatoriamente, el paciente le aumentó 1 kilo de peso y tráiganlo, excepto que se haya comido un lechón el día antes, tráiganlo. Y si se come un lechón también, porque dentro de 2 días va a tener la insuficiencia cardíaca. Salgo de este slide, que es lindo, podemos seguir hablando mucho tiempo. Voy al otro, que es este. Fíjense, este slide yo lo utilicé para la charla que di de muerte súbita en insuficiencia cardíaca en el weekend de insuficiencia cardíaca en Mendoza, de las cuales no hubo ninguno de ustedes. Y por eso se los traje. Bueno, chicana aparte. Fíjense qué interesante es esto. Los inhibidores de enzima de conversión de la angiotensina fueron las primeras drogas que salieron para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Inclusive hasta llegó a ser un hecho fortuito, porque se lo trataba para hipertensión arterial, como es la EMPA o la DAPA ahora, que se lo trataba para la diabetes. Bueno, lo mismo que pasó con los primeros, con el Consensus Trial, que fue en Alapril, allá hace 40 años. Fíjense que la muerte súbita ya le disminuía en pacientes con fracciones de sección baja, obviamente, ¿m? Le disminuía aproximadamente un 8 o 9% con inhibidores de enzima de conversión. Cuando ustedes le agregaron a los inhibidores, los beta bloqueantes, esa disminución de la muerte súbita fue mayor. Cuando le agregan los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, pasa de un 20% anual a un 7% de mortalidad anual. Y cuando le agregan el cardiodesfibrilador, pasa de 7 a 3,5. Con un tratamiento optimizado de insuficiencia cardíaca más un CDI, la mortalidad anual es del 5%. Ahora bien, si se fijan en el esquema de la izquierda, este, el último estudio que se utilizó, o mejor dicho, que se hizo con cardiodesfibrilador, con CDI en insuficiencia cardíaca, ¿cuánto tiempo? Ojo, se van a confundir el año ahí. ¿Cuánto tiempo hace? O sea, en otras palabras, ¿cuánto tiempo, cuántos años creen ustedes que no se hace un trabajo con CDI en insuficiencia cardíaca? 20 años. El último fue en el año 2003. Este estudio, que fue el primero con CDI en insuficiencia cardíaca, disminuía la mortalidad de los pacientes. Pero fíjense que es prácticamente similar a 20, 25 años después a la disminución de la mortalidad con inhibidores de la neprilicina. O sea, ustedes pueden hoy disminuir la muerte súbita en pacientes con insuficiencia cardíaca sin necesidad de tener un CDI. Cuando ustedes le hacen la terapia conjunta total, ustedes están disminuyendo esa posibilidad en forma significativa. Obviamente, si el paciente tiene indicación de CDI, le van a poner un CDI. Pero hace 20 años que no se hace ningún estudio. Y en 20 años han aparecido los inhibidores de la neprilicina. No tenemos estudios con cardiodesfibrilador ni con sincronización ventricular junto a inhibidores de neprilicina, y menos tenemos estudios con inhibidores de la SGLT2 con cardiodesfibrilador o con sincronizador. Vamos hasta ahora. Este es el objetivo de la charla de hoy. Quiero sacar algunos datos curiosos o interesantes de los trailers que tenemos hasta ahora. Claro, y esto también es interesante. Voy a bajar esto porque si no, no veo el último. Bueno, esto también es interesante. El riesgo residual de pacientes con insuficiencia y función sistólica disminuida, a pesar del uso de la medicación optimizada de insuficiencia cardíaca. Fíjense el paradigm heart failure. Ustedes tienen acá una disminución en lo que es insuficiencia cardíaca o mortalidad cardiovascular en pacientes tratados con diuréticos, digitálicos, beta bloqueantes, antagonistas de los mineralocorticoides e inhibidores de enzima de conversión. O sea, el tratamiento médico habitual
de un 13,2 a un 10,5 cuando al tratamiento médico habitual se le agregan inhibidores de la neprilicina. Baja del 13 al 10. ¿Qué pasa con dapagliflozina? Cuando el paciente está medicado en forma optimizada con todas las drogas, inclusive con inhibidores de la neprilicina, el agregado de dapagliflozina le disminuye ese riesgo de muerte cardiovascular o agravación o agravamiento de la insuficiencia cardíaca de 15,6 a 11,6, o sea, 4 puntos porcentuales. Cuando van al Emperor Reviews, publicado en el año 2020, fíjense que están todos medicados en forma optimizada, ustedes le agregaron la empagliflozina y disminuye del 21 al 15. Y si vamos al estudio Galactic, un estudio que no fue con otro mecanismo de acción totalmente diferente, con omecamtiv en el cual había bastantes esperanzas, bajó del 26,3 al 24,2, o sea, no en forma significativa. Sí, en forma significativa lo hace acá cuando ustedes le agregan ARNI a este grupo de pacientes, cuando le agregan DAPA a este grupo de pacientes, ARNI incluido, o cuando le agregan EMPA a este grupo de pacientes, ARNI incluido. Acá ustedes me dirán, ¿falta algo, doctor? Sí, falta el vericiguat. Pero después vamos a hablar 2 minutos del vericiguat, porque no creo que merezca más tiempo el Victoria, a pesar de que tuvimos muchos pacientes nosotros en ese estudio. Bueno, esta la pregunta la tienen que contestar ustedes. A ver, déjame ver una cosa. Nos vamos a preparar para el alta del paciente el día 8. El paciente está con bisoprolol 2,5 miligramos only day, digoxina 0,125, perindopril 2,5, aspiro 25 miligramos y furosemida 40 miligramos. Todas dosis diarias únicas. Este paciente tiene una BP, una presión arterial de 105/65, una fracción de filtración glomerular de 35, un potasio de 4,9 y un sodio de 134. ¿Qué implementamos? ¿Qué le agregamos a la terapia médica optimizada de este paciente? Le agregamos ARNI o inhibidor de la CGLT2, le agregamos ARNI e inhibidor de la CGLT2, le aumentamos, no le agregamos ninguno de los dos, le aumentamos las dosis que no están optimizadas de esta medicación base al día 8, o decidimos que el paciente venga la próxima semana y vemos qué hacemos por consultorio. ¿Qué les parece? Bueno, si nadie habla, nos paso a la siguiente. Arni Quedamos. es Pesados, agregarle dice GLT2 y sumo la D también, que verlo en una semana al paciente. Olvídate, lo de una semana está descartado una semana, porque no van a esperar una semana, tienen que decidir ahí. A la semana lo van a ver seguro, punto. Yo elegiría la respuesta B. Yo suspendería el perindopril y agregaría ARNI y pondría el inhibidor de ese GLT2. ¿Qué más? Y también se Ah, pueden aumentar las dosis. también se pueden aumentar las dosis. ¿Algún otro? ¿Quién falta, Juan Pablo? Yo estoy con la B, estoy con incrementar las drogas. Me pregunto por qué la digoxina. Intentaría sacarla al No, alta. pará, Juan Pablo, no te pregunté pavada, porque está con digoxina, porque está con digoxina, suponete, qué sé yo, tienen una fibrilación auricular, punto. No me venga a versear y inventar. Esto está así, apareció así, punto. Opción B, ARNI más Opción B, 10. ARNI más inhibidor de SGLT2. CGL. Bien. Exactamente. Y falta Con la opción B. frecuencia. Sí, doctora, Que le falta la falta frecuencia cardíaca para saber cuánto sí, aumentar también el le bicho. falta la diuresis, también le falta el calcio, también le falta el magnesio, le faltan un montón de cosas. Está así. Así se presentó en el Congreso, yo no tengo la culpa.
yo digo que ustedes qué hacen. Esto me da pie a la siguiente slide. Acá tenemos directamente los trabajos en la insuficiencia cardíaca con función sistólica disminuida que demuestran la disminución de riesgo de muerte súbita cardíaca de un 40% de los betabloqueantes, el riesgo de mortalidad global de aproximadamente un 35%, tanto en pacientes isquémicos como no isquémicos, tanto en este caso para el CIVIS-2 con bisoprolol como para el medical failure con metoprolol succinato. También podríamos agregar, no están acá, pero se podrían agregar las curvas de carvedilol y se podría poner también el estudio de carvedilol con fracción de sección de 15%, donde el beta bloqueante, en este caso el carvedilol, tuvo mayor efectividad que con fracciones de secciones mayores. Estamos hablando de 15%, cuando mucho lo contraindicaba. El dichoso inhibidor de enzima de conversión a través del estudio que dijimos anteriormente con enalapril. Vemos la disminución en la morbimortalidad también, en pacientes con inhibidores de la neprilicina, y vemos también una disminución en lo que respecta a antagonistas de los receptores de aldosterona. Llámese en este caso eplerenona o espironolactona. Esto es solamente para demostrar las curvas de disminución de morbimortalidad en eventos duros, en insuficiencia cardíaca, en drogas que se utilizan de primera vez para comenzar el tratamiento. Vamos al efecto de la dapagliflozina en este caso, sobre las arritmias, sobre la muerte súbita cardíaca o sobre el paro cardíaco resucitado. Ustedes ven que hay una disminución de un 21% a favor de los pacientes que hicieron dapagliflozina con respecto al grupo placebo. Esto es importante porque no solamente mejora la insuficiencia cardíaca, disminuye la posibilidad de muerte súbita, que es lo que les decía anteriormente. Y eso se puede, o lo podríamos agregar al cuadro que les mostré anteriormente, donde también llegaban los inhibidores de neprilicina a la disminución de la muerte súbita. Ahora bien, vamos a la pregunta anterior. ¿Podemos utilizar los inhibidores SGLT2 como de primera línea para el tratamiento de insuficiencia cardíaca y fracción de sección disminuida? Esto se lo preguntó, fue el título de la charla de Milton Packer, Top 5 en insuficiencia cardíaca a nivel mundial, en el Congreso Europeo de Cardiología de este año en Ámsterdam. ¿Y qué dijo? Dijo que para Europa, o sea, para la sociedad europea, el manejo de insuficiencia cardíaca con función sistólica disminuida, fracción de sección 40 o menos a 40, todas son de primera línea. ARNI, inhibidor de enzima de conversión, beta bloqueante, antagonista de mineralocorticoide, inhibidor de SGLT2. Para Estados Unidos, en el Step 1, en el primer escalón, pacientes con diagnóstico de fracción de sección disminuida, insuficiencia cardíaca con sección disminuida, al cual se le agrega congestión y se inició la terapia médica optimizada, con fracción de sección menor al 40%, tienen las mismas drogas y también tienen la administración de inhibidores de SGLT2. Este cuadro está muy lindo, realmente sobre esta diapositiva se podría hacer una charla, porque va por diferentes escalas, y a medida que avanza o progresa la enfermedad, acá podemos hablar de todo el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Realmente este diapositivo me gusta mucho para hacer una charla de ese tipo, pero no es el caso. Bien, ¿qué hacemos ahora? ¿Tratamiento es el único tratamiento de primera línea en insuficiencia cardíaca? ¿O hay diferentes tratamientos de primera línea en insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida? Y esta es la pregunta importante. Las nuevas drogas, los nuevos trials o los trials publicados hasta ahora,
Por ejemplo, los últimos, con DAPA y EMPA, con inhibidores de SGLT2, se hicieron en pacientes que ya venían medicados anteriormente con drogas que habían demostrado eficacia en cuanto a la disminución de la mortalidad. Ahora la pregunta es si esa eficacia en la disminución de la mortalidad se ve aumentada como consecuencia de las nuevas drogas que se están estudiando o es solamente un efecto aditivo a las mismas. Y fíjense esto, vamos a hacer background de las terapias en cuanto a la magnitud, y fíjense que acá dice que no influyen. Y vamos a los betabloqueantes en pacientes post-infarto de miocardio con o sin inhibidores de enzima de conversión. Son dos estudios, este realmente con propranolol, yo no me acuerdo de haber sido antes que yo naciera, no se reían, pero honestamente este no me acuerdo, pero este sí, porque yo le di la charla de Capricorn, carvedilol post-infarto agudo de miocardio. Fíjense que en el primero ninguno estaba recibiendo IECA, y fíjense la relación en cuanto a todas las causas de mortalidad, 0.73. En el Capricorn, donde todos recibían, o la mayoría recibían inhibidores de enzima de conversión, o sea, carvedilol más enalapril en ese momento, era de 0.77. O sea, que no había una diferencia estadísticamente significativa. Vamos a los inhibidores de enzima de conversión. Al revés, empezamos con inhibidores de enzima de conversión con o sin betabloqueantes. El estudio SAFE, captopril, hace 40 años. Post-infarto de miocardio, disfunción 35 o 40%, con betabloqueantes, todas las causas de mortalidad, 0.81. Insuficiencia cardíaca, el SOLV, enalapril, sin betabloqueantes, el mismo rango de fracción de eyección, sin betabloqueantes, todas las causas de mortalidad, 0.84. No había una diferencia significativa. Venimos un poquito más moderno. Consensus, sí, 40 años. Más del 50% de los pacientes recibieron antagonistas de mineralocorticoides. Inhibidor de enzima de conversión con o sin antagonistas de los mineralocorticoides. El más del 50% recibió antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Sobre todas las causas de mortalidad, no hablo de mortalidad cardiovascular, todas las causas, 0.73. El SOLV, enalapril, no habían recibido receptores o antagonistas de los mineralocorticoides, 0.84. No había diferencia. Vamos a los antagonistas como primera línea. ¿Qué pasó si tenían o no tenían betabloqueantes? En estudios reales con espironolactona, los pacientes del estudio reales en un 10% estaban medicados con betabloqueantes. Y yo diría que de ese 10% estaban medicados con dosis subóptimas de betabloqueantes. Sobre toda la causa de mortalidad, 0.7. Vamos al énfasis, ya llegamos más modernos. Vamos a eplerenona. Tenían más del 86%, o sea, son más nuevos, por eso aumenta la cantidad de betabloqueantes en este grupo. Más del 85% estaban con betabloqueantes sobre todas las causas de mortalidad, 0.76. No había diferencia. Bueno, sacubitril valsartán, con o sin antagonista de los receptores mineralocorticoides. Este estudio lo conocen. Los pacientes que recibían antagonistas de los mineralocorticoides en cuanto a muerte cardiovascular, no todas las causas, sino muerte cardiovascular, más específico, 0.84. Mientras que en los que recibían sacubitril valsartán en el estudio Paradise, Heart, pero no recibían antagonistas de los mineralocorticoides sobre las causas de la mortalidad, o mejor dicho, muerte cardiovascular, 0.75. No había una diferencia estadísticamente significativa. Y vamos a los inhibidores de SGLT2 con o sin inhibidores de la nepriticina, DAPA, Heart Failure, Emperor Reduce. Aquellos pacientes de estos estudios que recibían nepriticina, sobre muerte cardiovascular u hospitalización por insuficiencia cardíaca, y ojo que son puntos duros, 0.68. Mientras que los pacientes del DAPA o del Emperor Reduce que no recibían inhibidores de la nepriticina,
La mortalidad cardiovascular o hospitalización, 0,75. Tampoco una diferencia significativa. Entonces, ¿esto qué hace? Esto hace que tengamos que darle toda la medicación, no escatimar esfuerzo a que el paciente pueda tomar todos los medicamentos que en este momento son de clase 1A, 1B en algunos lados, si ustedes quieren, en algunas guías. Y esta es la secuencia convencional. Step 1 con inhibidor de enzima de conversión o bloqueante de los receptores de la angiotensina. Siguen con beta bloqueantes. En el escalón 3, antagonistas de los receptores mineralocorticoides, inhibidores de la nepriticina el 4, a inhibidores CGLT2 el 5. El up titulation a las dosis target de cada escalón típicamente requiere 6 meses o más. Estoy diciendo esto, el up titulation a las dosis target de cada escalón. O sea, esto no es que todo esto requiera 6 meses. Esto requiere 6 meses, 6 meses, 6 meses y 6 meses. No con este, porque es dosis única de 10 miligramos. Pero acá ustedes tendrían que llevar a 20 miligramos de enalapril, por ejemplo, acá a 50 miligramos de carvedilol o 200 miligramos de Velosoc, de metoprolol succinato. Pregunto cuántas veces vieron un paciente en la unidad coronaria que viene con 200 miligramos de Velosoc. Acá tendrían los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Bueno, puede ser discutible en base a los efectos colaterales fundamentalmente de hiperpotasemia, pero tendrían que estar alrededor de 50 miligramos, algunos dicen 100 miligramos, los que dicen 100 miligramos dicen que hay más arritmia por la hiperpotasemia. En cuanto a los inhibidores receptores de nepriticina, bueno, es lo mismo que pasa cuando están con 200 miligramos cada 12 horas. Y esto es precisamente lo que tarda más, en el sentido de que habría que escalonar progresivamente, subir progresivamente las dosis de acuerdo a los estudios multicéntricos para llegar a las dosis optimizadas. Un paciente que esté con 10 miligramos de enalapril, 6,25 de betabloqueante, como ven generalmente que llegan a la unidad coronaria, 50 o 25 de espironolactona o 25 de plerrenona, y que esté tomando 50 miligramos de sacubitril valsartán 24-26 cada 12 horas, no tiene optimización. A ese paciente hay que llevarlo a las dosis máximas posibles. Le vamos a agregar el CGLT2 porque es lo más simple, pero le estamos agregando el CGLT2 y no le estamos agregando las dosis convenientes de las otras drogas. Pero pueden hacer una secuencia más rápida. Y la secuencia más rápida es comenzar directamente con betabloqueantes e inhibidores del CGLT2 y agregarle después un inhibidor de la nepriticina y después un antagonista de los receptores mineralocorticoides. O bien pueden comenzar con betabloqueantes e inhibidores de CGLT2 y agregarle esplerenona y después agregarle sacubitril valsartán. Los 3 escalones dentro de las 4 semanas en el up titulation a las dosis target. Y esto es lo dichoso, a ver si viene ahora, no viene ahora, de las 4 columnas del Partenón, que también vamos a ver que tienen su falla. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a seguir. ¿Cuáles son los hallazgos con el inicio y la up titulation de las drogas fundacionales de insuficiencia cardíaca? Fíjense que los betabloqueantes disminuyen la muerte súbita. Los antagonistas de los receptores mineralocorticoides disminuyen la muerte súbita. Ahora bien, si ustedes agregan betabloqueantes que disminuyen la muerte súbita más CGLT2, que puede prevenir la retención de líquidos, bueno, tienen 2 elementos muy a favor de que esa retención de líquidos puede originar otras alteraciones que indirectamente le pueden producir muerte súbita al paciente.
Y si ustedes comienzan con antagonistas de los receptores mineralocorticoides y un inhibidor del SGLT2, el SGLT2, al prevenir la hiperpotasemia, también podría disminuir la frecuencia de muerte súbita. Esto todavía hay que estudiarlo un poco más. Y acá tienen dos gráficos importantes. Hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, como endpoint primario, y todas las causas de mortalidad, como un endpoint secundario. Generalmente la hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular en los estudios de insuficiencia cardíaca son endpoint primario, y todas las otras causas de mortalidad no cardiovascular, diríamos, son en insuficiencia cardíaca endpoint secundario. El evento de probabilidad de que se produzca una hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular a un año en un paciente que no está tratado es de 280 veces. Ahora bien, fíjense, hay diferentes escalas de tratamiento, pero vamos a esta, la secuencia 2. La secuencia 2 es comenzar con un inhibidor de CGLT2, agregarle un antagonista mineralocorticoide, un ARNI y un beta bloqueante. En el término más precoz posible, en el tiempo más precoz posible. Y esto hace que el evento de probabilidad a un año de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular sea de 81.5, que es diferente si ustedes comienzan con un ARNI, siguen con un beta, siguen con un antagonista con espironolactona y terminan con un ICGLT2. Fíjense que cuando el ICGLT2 es el último, el evento de probabilidad es mayor. Ahora, si ustedes eso lo llevan a primer lugar, el ICGLT2 junto con un antagonista de los mineralocorticoides o con un ARNI y después el otro y finalmente el beta bloqueante, la posibilidad es 81.5 al año. Vamos para abajo. Todas las causas de mortalidad. No tratamiento, 139.3 posibilidades. Ahora vamos a la secuencia 3. Comienzan con un CGLT2, con un inhibidor de CGLT2. ¿Y por qué esto es más estrecho? ¿Y por qué es dosis única? Ustedes no lo tienen que titular, no lo tienen que titular. Por eso es más estrechito este número. Entonces, comienzan con un inhibidor CGLT2, siguen con un antagonista mineralocorticoides, igual que acá. Siguen con un beta bloqueante, cambiaron, no siguen con un ARNI, sino con un beta bloqueante y con un ARNI. Y el evento de probabilidad es 51.6% en cuanto a todas las causas de muerte. Fíjense que es diferente si ustedes hacen este esquema de 65.3. Pero vamos a esto. Hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte cardiovascular en la secuencia 2, donde teníamos 81.5, el antagonista mineralocorticoide con el inhibidor de CGLT2 fue levemente superior a la unión del inhibidor del CGLT2 más el beta bloqueante como terapia de primera línea, 81.5 versus 51.6. O sea que aparentemente esta asociación sería la más interesante en cuanto a lograr los mejores efectos. Ah, bien, pero acá lo tenemos a John Cleland. Y John Cleland es top 5 también en insuficiencia cardíaca a nivel mundial. El primero, Milton Parker de Estados Unidos, este segundo es de Glasgow, Escocia, Reino Unido. No deberían ser el tratamiento de primera línea en insuficiencia cardíaca con función sistólica disminuida. Y este tipo vino a ponernos problemática a la noche. ¿Por qué?
Porque 50-80% de los pacientes que debutan con insuficiencia cardíaca o que están enfermos y que tienen insuficiencia son hospitalizados en forma urgente debido a congestión pulmonar, empeoramiento del edema periférico o por un factor precipitante que lleve a la insuficiencia cardíaca como es la fibrilación auricular o un proceso de infección o sepsis. Un 20% es como consecuencia de un infarto agudo de miocardio, como el paciente que tienen internado, y otro 20% son pacientes ambulatorios que se producen por alguna otra causa. Para la mayoría de los pacientes de novo de insuficiencia cardíaca, o sea, de comienzo de insuficiencia cardíaca, la droga de primera elección, como dijimos el otro día, son los diuréticos endovenosos. Y el Soloist, ¿qué es el Soloist? ¿Quién droga estudió el Soloist? No entiendo. Sotaglifosina, ¿no es, no? Sí, sotagliflozina. O sea que es una gliflozina, eso es lo que voy, es un inhibidor CGRT2. Pero fíjate, requirieron que todos los pacientes tuviesen diuréticos endovenosos para poder ser incluidos, cosa que no lo requirió ni la DAPA ni la EMPA. Y la sotagliflozina, a diferencia de DAPA y EMPA, fue un protocolo que estudió sotagliflozina en fracciones de secciones disminuidas y preservadas. O sea, en un único estudio se le podía dar al paciente que tenía 30 y al paciente que tenía 60. Ese estudio lamentablemente se paró después como consecuencia de dos elementos, no se paró, siguió, pero perdió fuerza por consecuencia de dos elementos importantes. Uno, porque cambió de sponsor, o sea, cambió de manos la titularidad del producto, no me acuerdo en qué laboratorio, creo que a Bayer se lo vendió a otro laboratorio, y segundo, por la pandemia de COVID, la agarró la pandemia de COVID. No se perdieron pacientes. La evidencia de los inhibidores de CGLT2 sobre el nuevo comienzo de insuficiencia cardíaca. Fíjense lo que decían los trials. Duración mínima de insuficiencia cardíaca para ingresar al trial. En el DAPA, 2 meses. En el Soloist, 3 meses. En el Emperor Reduce, crónica. O sea, podría tener hace 10 años insuficiencia cardíaca. ¿Se dan cuenta que los criterios de inclusión a los trials también son diferentes? Y a veces se logran resultados diferentes o a veces se logran resultados similares. Acá, si el paciente lo inició en los últimos 2 meses o había tenido el episodio de insuficiencia cardíaca en los últimos 2 meses, es lo mismo. El resultado fue similar con TAPA que con Emperor, que eran pacientes con insuficiencia cardíaca crónica. El EMPULSE, ustedes lo vieron el otro día, no lo vamos a decir ahora, pero es algo similar. Y fundamentalmente de novo o en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica que se descompensa a favor de la empagliflozina. ¿Qué debemos hacer si otro tratamiento falla? Bueno, fíjense aquí, solamente si el estándar of care falla para controlar la enfermedad, en los pacientes enrolados en los principales trabajos con inhibidores CGLT2 en insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida. En el DAPA Heart Failure, la triple terapia la tenían todos los pacientes. El 93% utilizaron diuréticos. Había pacientes con dispositivos. La fracción de eyección fue 31% y la hospitalización de esos pacientes fue un 47% en menos de 12 meses. No entremos en esto. Vamos al Emperor. Triple terapia. Diuréticos no requerían. Podían estar o sí o no estar. Dispositivos podían tener o no tener. La fracción de eyección fue un poquito más baja, 27%, pero al cabo de menos de 12 meses, la hospitalización es 31%. Y en el Soloist, que fue el estudio más duro, eran pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada porque requerían tratamiento endovenoso,
con una fracción de eyección de 35%, pero fíjense que iba de 21 como más baja, más 50, porque les dije que insuficiencia cardíaca con función sistólica deprimida y función sistólica preservada, y el 100% de los pacientes fueron hospitalizados. Uno de los componentes, bueno, acá vamos al Partenón. Son 8 columnas del Partenón, no son 4, son 8. O sea que el ejemplo tradicional de las 4 columnas, no sé por qué, probablemente necesitaremos 4 pilares más para hacer el Partenón correctamente y poder hacer el tratamiento de la insuficiencia cardíaca mejor. No vamos a entrar en esto porque ya lo dijimos anteriormente, no vamos a entrar en esto porque ya lo dijimos anteriormente. En esto sí, un metaanálisis de inhibidores SGLT2 en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica deprimida. Y vamos a todas las causas de mortalidad, vamos a la mortalidad cardiovascular y vamos a el tiempo que transcurre a la primera hospitalización u hospitalizaciones recurrentes por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular. ¿Cuál es el beneficio absoluto? Fíjense que el beneficio absoluto para todas las causas de mortalidad, 0,6 para EMPA, 1,4 para DAPA por año, 0,5 para EMPA, 1,6 para DAPA en cuanto a mortalidad cardiovascular. Y en cuanto al tiempo de la primera hospitalización, para EMPA eran 7 eventos cada 100 pacientes y para DAPA fueron 5 eventos cada 100 pacientes. No había heterogeneidad. No había una relación absoluta, un beneficio absoluto, fundamentalmente en determinados grupos de pacientes. ¿En cuáles? En los pacientes más jóvenes, en los pacientes que tenían menor nivel de NT-proBNP, en los pacientes que tenían mayor fracción de eyección ventricular izquierda y en los que tenían un mejor filtrado glomerular. Para todas las causas de mortalidad cardiovascular, el efecto fue pequeño. Y para las internaciones por insuficiencia cardíaca, el efecto es realmente modesto, son 7 eventos por cada 100. Y fundamentalmente acá se evaluó la evolución de la insuficiencia cardíaca del paciente en base a un dato más bien, yo diría, subjetivo, porque, a ver, puede ser objetivo de parte del paciente, pero subjetivo de parte del investigador, porque el paciente completaba el cuestionario de calidad de vida. Como conclusión, para los inhibidores SGLT2, hay una falta de evidencia de los mismos en pacientes con insuficiencia cardíaca de novo. Hay una pérdida de evidencia en los beneficios, independientemente de que otros tratamientos hayan fallado para el control de la enfermedad. Hay un impacto modesto en los síntomas, especialmente cuando no son severos, clase funcional 2. Hay un impacto modesto en las hospitalizaciones de insuficiencia cardíaca, cuando la enfermedad es pobremente controlada. Hay un pequeño impacto en la mortalidad. Hubo algunos eventos adversos serios, pocos. Son fáciles de usar porque es una sola dosis. Y si el paciente con insuficiencia cardíaca clase funcional 2 toma demasiadas tabletas, es difícil saber cuál tenemos que suspender en cada caso particular. Si un inhibidor de SGLT2 antes que un beta bloqueante o antes que un ARB. Y esto es importante también. O sea, cuando yo les digo que no todo es alabanza para los inhibidores SGLT2, es precisamente cuando te mandé a buscar la bibliografía la semana pasada, era esta charla de Cleland que dio en el Congreso Europeo de Cardiología. ¿Cuáles son las limitaciones? Y saber que hay una población de pacientes que van a ser beneficiados, pero no tan beneficiados como la población que tiene, por ejemplo, los más ancianos o que tienen menor fracción de eyección. Y que hay una contraindicación, una controversia ahí, por decir, de paso el slide anterior, fíjense que los más jóvenes, bueno, son los que tienen más posibilidad de insuficiencia cardíaca con función sistólica disminuida,
Los que tienen menor NT pro BNP son los que tienen función sistólica preservada, que tienen menor NT pro BNP. Obviamente también esto tira más a los pacientes con insuficiencia cardíaca con función sistólica preservada porque tienen mayor fracción de eyección. Bueno, esto es para ambos grupos. De todas maneras, vuelvo a la secuencia convencional y vuelvo a la nueva secuencia, la más rápida, y la titulación en prácticamente 4 semanas. Esto es muy fácil decirlo. Yo he escuchado varias charlas donde la gente dice que hay que hacerlo así, pero realmente el paciente tiene altos, tiene bajos, se hipotensa, tienen que bajar la dosis, tienen que aumentarla después. No, no es tan fácil hacer esto en el término de 4 semanas. 2 palabras solamente para hacer honor al Emperor Tricer, que fue el primer estudio de empagliflozina o con inhibidores SGLT2 en que disminuyó la mortalidad en pacientes con fracción de eyección mayor a 50%. Ustedes lo tienen ahí en el compuesto de monte cardiovascular, hubo hospitalización bien digo, por insuficiencia cardíaca, es estadísticamente significativa, y ahí tienen el endpoint secundario, que eran las hospitalizaciones, el tiempo a la primera hospitalización desde que comienza el paciente en el protocolo, le toca droga, y ese es el tiempo de que toma el primer comprimido hasta que se interna. Bueno, ese es el tiempo a la primera hospitalización y después hospitalizaciones recurrentes. Fíjense que la diferencia, obviamente, placebo-EMPA, es desde el comienzo. Desde el comienzo la EMPA tiene un efecto significativo. Hablo de EMPA porque fue el primero, también puedo hablar de DAPA que se publicó después. Como conclusiones, en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección mayor al 40%, estas fueron las conclusiones del Emperor Preserve. La EMPA disminuye el componente de monte cardiovascular y hospitalización en aproximadamente un 21%, con un efecto significativamente beneficioso clínico. El beneficio de EMPA sobre el endpoint primario fue consistente a través de los diferentes subgrupos de pacientes, incluyendo fracción de eyección, sexo y diabetes. Acuérdense de las comorbilidades del paciente con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada. La EMPA disminuye las hospitalizaciones iniciales y recurrentes en aproximadamente un 27%. Y fue el primer trial, por eso lo puse, en demostrar en forma inequívoca los beneficios clínicos de EMPA en pacientes con fracción de eyección preservada. No hay otro trial que haya demostrado esto realmente. Después vino el DAPA, pero este fue el primero. Lo único que teníamos antes era el candesartán en el grupo de fracción de eyección mayor al 50%. Fueron tres subgrupos de pacientes, y ahí había demostrado una disminución en la tasa de hospitalizaciones. Fue lo que más se aproximaba. Pero tampoco se usaba como consecuencia de eso el candesartán, se le ponía al paciente un pril. Y vamos a terminar con esto. A ver, si están con sueño, esto no lo pueden ver. Acá tienen el evento, el paciente se descompensa. Ustedes inician el tratamiento y la evolución, el paciente se va compensando. Ustedes intensifican el tratamiento, y previo al y en la parte post-alta, o sea, inmediatamente después que se fue de alta, lo siguen intensificando hasta que llegan a la fase crónica. Y de esta forma, intensificándolo de esta forma, es muy probable que el paciente tenga menos hospitalizaciones y obviamente tenga menos mortalidad. Ahora bien, ¿son todos los pacientes iguales? No. Ustedes tienen este paciente que está con ARNI o inhibidor de enzima de conversión, beta bloqueantes, antagonistas e inhibidores de SGLT2. Pero una cosa, si el paciente tiene una fracción de eyección menor a 60 latidos minutos, una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos minutos, y tiene una presión arterial normal. Bueno,
Este paciente se puede beneficiar con ARNI, y se puede ver, y tenemos que tener cuidado, pero con ARNI tenemos que tener cuidado con beta-bloqueantes. El ARNI lo puede hipotensar, el beta-bloqueante puede aumentar la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca normal y una presión arterial normal, o una frecuencia normal a alta, con una presión arterial normal, bueno, beta-bloqueantes bien, ARNI también. Pero de la mayor frecuencia cardíaca, a lo mejor vamos a tener mejores resultados con ivabradina, y este es el nicho de la ivabradina en este paciente en los pacientes con insuficiencia cardíaca. El paciente que tiene una presión arterial más o menos estable, pero que está taquicárdico, y no tenemos tiempo de ajustar la dosis de betabloqueante hasta las dosis máximas, lograr la disminución de la frecuencia cardíaca, por eso ponemos ivabradina de entrada, mientras vamos regulando y ajustando la dosis de betabloqueante. El paciente que tiene una presión arterial normal, con una frecuencia cardíaca normal, acá tenemos que tener cuidado ya porque ya tenemos un paciente fibrilado, tenemos una complicación. Acá aparece la digoxina, tiene una baja presión arterial, tiene que aparecer los betabloqueantes, tratando de disminuir la frecuencia cardíaca. Fíjense que la única que aparece digoxina es acá en pacientes con fibrilación auricular. En pacientes que tienen una normal a alta frecuencia cardíaca y una presión arterial baja, de vuelta ivabradina beta-bloqueantes. Y en los que tienen una baja frecuencia cardíaca y una baja presión arterial, acá tenemos algún problema importante, porque ya tenemos que tenemos un paciente grave, un paciente internado en unidad coronaria, con una terapia optimizada, pero tenemos una baja frecuencia, una baja presión arterial en un paciente descompensado. Tenemos que echar mano a dopamina o norepinefrina con minotrópicos, o eventualmente a dispositivos de asistencia ventricular. O sea, a pesar de que el paciente esté bien medicado y todo, el paciente se nos puede descompensar. Entonces tenemos que tener diferentes drogas para actuar en diferentes momentos. ¿Qué droga falta en este gráfico? Vericiguat. 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 ¿A quién le darían Vericiguat? El paciente que está post-hospitalización, quizás, al menos que haya demostrado beneficio, más que nada en aquellos pacientes que estén hospitalizados. ¿Cómo no te escuché? ¿El paciente hospitalizado? Que hayan tenido alguna hospitalización por insuficiencia cardíaca es donde demostró más beneficio de Vericiguat. ¿Es pregunta o es Pregunta, definición? pregunta. No lo tengo muy bien claro. ¿Es pregunta o definición? ¿Ahí se escucha, Doc? Sí, No. es pregunta o No, definición. pregunta, bueno, no tengo muy bien claro, Doc. Ah, o sea que me estás devolviendo la pregunta. Sí. Está bien, está bien. Sí, Victoria fue el estudio, Victoria Harfeld, Victoria, fue el estudio con Vericiguat en paciente con insuficiencia cardíaca. Y fue un estudio durísimo porque se comenzaba a dar Vericiguat en pacientes que estaban internados con insuficiencia cardíaca, pero que habían estado internados con insuficiencia cardíaca en el término de 12 meses previos. O sea que no eran pacientes que muy posiblemente venían medicados a full, pero tenían descompensación. Y en ese grupo de pacientes y en ese nicho de pacientes se le dio Vericiguat. Pero teníamos que tener un cuidado bárbaro. ¿Con qué teníamos que tener cuidado? ¿Qué produce el Vericiguat como efecto colateral? Vamos, chicos, cuarto año, vamos. Hipotensión. Sí, señor, decirlo sin miedo. Hipotensión El tipo arterial. que lo dice sin miedo dice hipotensión arterial. El tipo que lo dice con miedo dice hipotensión. Sí, vamos, ahora sí. Porque es un análogo del óxido nítrico. En realidad. No es un análogo del óxido nítrico. No es un análogo del óxido nítrico. No es un No actúa análogo. antes. Ah, es otra cosa.
Es otra Estimulan cosa. El la óxido producción. nítrico es el vasodilatador más poderoso que se conoce. Punto. ¿Eh? Esto es estimulación de la guanil ciclasa soluble, que produce la degradación de ATP en AMP cíclico. Y ese AMP cíclico es el que produce vasodilatación. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Listo. Vamos. Hipotensión arterial. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces el vericiguat no es una droga para darla de entrada. Es una droga para tenerla en cuenta, pero tiene un nicho muy específico, tiene un grupo. ¿Eso qué significa? Un grupo de pacientes muy específico, como lo tiene la ivabradina. Porque si ustedes le quieren disminuir la frecuencia cardíaca al paciente y aumentar el tiempo diastólico, le dan ivabradina, pero cuando les disminuya a 60, le van a estar dando ivabradina, que no va a disminuir la mortalidad, lo único que va a hacer es disminuir la frecuencia cardíaca. Ustedes le tienen que dar beta bloqueantes. La ivabradina sirve al comienzo, pero les sirve a ustedes para ganar tiempo, para ir aumentando progresivamente la dosis de beta bloqueante al tiempo que voy disminuyendo progresivamente la dosis de ivabradina. Y si consigo llegar a 50 miligramos de beta bloqueante, quizá la ivabradina se la suspendí ya cuando había llegado a los 25. Y con beta bloqueante tengo disminución de mortalidad y disminución de muerte súbita. Con ivabradina no tengo ninguna de las dos. ¿Pero me sirve para insuficiencia cardíaca? Sí. ¿El Vericiguat me sirve? Sí, pero no me disminuye la mortalidad. Me disminuye la tasa de hospitalizaciones, pero no me disminuye la mortalidad. Y vamos a esto. Lo que se viene, y ya termino. ¿Qué hora es? Che, ya se me llegó una, creí que iba a ser menos. La enfermedad cardíaca crónica y la enfermedad renal crónica. Enfermedad renal crónica y disfunción cardíaca, como insuficiencia cardíaca, tienen factores de riesgo comunes y mecanismos patogénicos comunes. Y fíjense, los factores de riesgo tanto para el renal crónico como para el insuficiente cardíaco son la edad, la hipertensión, dislipidemia, diabetes, obesidad, tabaquismo. Los caminos son actividad simpática neurohormonal, inflamación, disfunción endotelial, fibrosis y estrés oxidativo. Para nosotros que somos cardiólogos, todo esto lo vimos, como los mecanismos por los cuales actúan precipitando o generando insuficiencia cardíaca. Y sobre lo que precisamente antagonizamos esto, queremos antagonizar esto, queremos antagonizar esto, antagonizamos esto o queremos tratarlo a través de la espironolactona, la esplefrenona y también el estrés oxidativo. Esto, para los nefrólogos, es exactamente lo mismo. La insuficiencia cardíaca y la enfermedad cardiovascular pueden producir insuficiencia renal crónica, pero también la insuficiencia renal crónica puede llegar a originar insuficiencia cardíaca. Y hay beneficios concordantes en cuanto a la farmacoterapia, como inhibidores, como antagonistas no esteroides y como inhibidores del transportador sodio-glucosa, o sea, del CGLT2. Dicho esto, esto es lo que se viene en insuficiencia cardíaca. La finerenona ha sido aprobada en Estados Unidos para el tratamiento de la insuficiencia renal crónica asociada con diabetes tipo 2 y ahora actualmente está siendo investigada a través de un amplio espectro de enfermedades cardíacas y enfermedades renales, y por enfermedades cardíacas se entiende la insuficiencia cardíaca. O sea, que lo cardiorrenometabólico están de la mano, que muy posiblemente la inflamación sea el punto final o el punto inicial de la insuficiencia renal crónica o de la insuficiencia renal y de la insuficiencia cardíaca. Y estos son los estudios que se hicieron en enfermedad renal crónica, el Fidelio y el Fíllado, que ya han sido publicados. No vamos a hablar de esto, no es el tema de hoy, pero sí sería un tema muy lindo para tratar algún día, bien tratado. Y fíjense que por acá está el 2025, pero a finales de 2024 ya se están eligiendo algunos centros para hacer los estudios de finerenona en insuficiencia cardíaca. Ahí tienen 1, 2, 3, 4 y 5. Y después asociados a insuficiencia cardíaca e insuficiencia renal. Esto, chicos, es lo que se viene ahora en lo nuevo de insuficiencia cardíaca.
Nada más, ninguna pregunta. No, nos vamos. No, Juan Vamos Pablo con... ya dijo que no. Che, les hice mucho lío. No, No, Estaba bien, más, bien. estaba más esquematizada las curvitas y nada más. O cuando uno empieza a meterse en los trials, les hice mucho lío. no, estuvo bueno justamente lo que le mandé para preguntarle esto de lo que dice GLT2, estuve buscando, no había mucho, por lo menos publicado como paper, no encontré casi nada. Que yo te daba la bibliografía, no, Claro, ¿para qué te iba a dar la charla hoy? Yo por claro, eso te puse en el WhatsApp, busca bibliografía. ok. No, después lo que sí, con respecto a al inicio de la titulación de la medicación, sobre todo en el post-hospitalización, teniendo en cuenta por ahí algunos estudios como el Evolution HF, que o sea, se hizo foco sobre todo en la fase vulnerable, que muchas veces no se llega, digamos, a titular toda la medicación, No. sigue siendo completamente artesanal, más allá que tengamos un esquema Y secuencial y sí, demás. pero totalmente. A ver, escúchame, mirá, hay cosas que no hablamos. No hablamos de hierro, por ejemplo. Claro. No hablamos de anemia, hierro, o sea, de comorbilidades no hablamos. El EPOC te puede cambiar la medicación. El diabético te puede modificar la medicación. La anemia te puede modificar la medicación. No hablamos de insuficiencia cardíaca y embarazo que te modifica la medicación. No hablamos de insuficiencia cardíaca y sepsis. O sea, hablamos de insuficiencia cardíaca, yo le diría entre comillas tradicional. Y que quede como punto final, como mensaje, message to take home, que se dice ahora, está de moda, entonces todo el mundo lo pone, una joda esto, que tratemos de lograr la mejor terapia posible para el paciente individual, pero que no nos quedemos cortos con las dosis. Nosotros no podemos admitir que venga un paciente con indicación de trasplante cardíaco porque tiene 20 de fracción de eyección, con 2,5 miligramos de enalapril. No podemos admitir eso. Tampoco lo podemos mandar a trasplante cardíaco a ese paciente con 20% de fracción de eyección y 2,5 miligramos de enalapril y 6,25 de carvedilol y si querés 10 miligramos de dapagliflozin. Nosotros tenemos primero que tratar de lograr que el paciente llegue a las dosis máximas posibles toleradas por quién, por el paciente individualmente, no por los ensayos clínicos randomizados. Yo tengo pocos pacientes con 200 miligramos de neprilicina o de inhibidor de neprilicina cada 12 horas. 400 miligramos como dosis máxima. 200 miligramos de metoprolol no tengo ninguno. En realidad uso más el carvedilol, el metoprolol lo uso si lo veo al paciente más taquicárdico, entonces si lo veo más taquicárdico y tuve que comenzar con ivabradina para tratar de disminuir la frecuencia, me voy a ir al metoprolol succinato porque le va a bajar más rápido la frecuencia cardíaca que el carvedilol, que me lo va a vasodilatar periféricamente y no me va a disminuir la frecuencia cardíaca, no me la va a aumentar, pero no me la va a disminuir tan rápido como el metoprolol. Nada más que eso. Es artesanal. Si le querés poner palta y poner inhibidor del CGLT2, no me cabe ninguna duda. Así que el tomatito solamente, el cherry, debe ser más caro que la palta, hoy viste que aumenta un montón. Pero bueno, es artesanal, pero tienen que tener el concepto. Y el concepto del peso, eso es importante. Cuando les aumentó 1 kilo de peso y el tipo no hizo una transgresión alimenticia, y la otra, la segunda causa, no dejó la medicación, porque la segunda causa es dejar la medicación, la primera transgresión alimenticia y la segunda dejar la medicación, y no les dejó la medicación, tengan el concepto de que esa congestión que está teniendo el paciente, porque ya le aumentó 1 kilo de peso, viene de hace 30 días por lo menos. Entonces, rápidamente lo tienen que citar. ¿Y qué le van a dar a esa congestión? Bueno, solamente si ustedes lo ven congestivo, le van a dar diurético, porque a lo mejor el paciente no viene con diurético. Pero si no lo ven clínicamente congestivo y le hacen una placa de Torres, no está muy congestivo, pero le aumentó 1 kilo de peso, a lo mejor lo que tienen que hacer es aumentarle la dosis de neprilicina, aumentarle la dosis de beta bloqueante. Yo sé que es difícil todo esto,
Porque en 15 minutos que el paciente esté en consultorio, como ustedes tienen que ver 20 pacientes por día, es difícil y se le va a escapar cosas. Y mucho más simple, vaya, está todo bien, le hago la receta y se acabó. Y no es así, no es así. Podemos dedicar un día entero a hablar de posalta y qué hacer para prevenir las reinternaciones o hospitalizaciones del paciente. Un día entero podemos hablar de eso, porque hay un montón de cosas para hacer y no las hacemos. Fíjense que la unidad coronaria lamentablemente no tiene camas que pesan, que es lo primero que tendríamos que tener nosotros. Cuando el paciente viene prácticamente sentado en insuficiencia cardíaca, sentado como es, en la silla, va de ahí a la cama, no hay tiempo para pesarlo, yo estoy de acuerdo, pero lo tendríamos que pesar. Y yo he visto pacientes que se fueron de alta con más peso del que vinieron. Esos pacientes directamente se fueron congestivos. No tengan miedo al uso de diuréticos en la casa, pero tampoco tenganle miedo al exceso de diuréticos en el domicilio. Esos son los conceptos. Los trials son fenómenos. El paciente en un trial es el paciente que está primero más cuidado. Y segundo, los trials están hechos con el objeto de que la droga dé a favor. Se los digo porque hace más de 25 años que hago ensayos clínicos, que trabajo en investigación. Los trials están hechos para que la droga dé a favor sobre placebo o sobre un comparador. Por ejemplo, nosotros vamos a comenzar dentro de muy poquito, un trial en síndrome coronario agudo, con doble antiagregación plaquetaria más un inhibidor del factor 11A, que es el Melvixan. Falta la autorización por armar del centro y ya vamos a reunirnos para ver eso. Y les aviso que en cualquier momento alguien que esté manejando el sistema que tienen ustedes en unidad coronaria, y cuando pongan que el paciente ingresó por síndrome coronario agudo, STEMI, no STEMI o angina inestable, le va a aparecer automáticamente en la pantalla una alerta para que nosotros sepamos automáticamente que hay un paciente que tiene posibilidades de ingresar al protocolo. Lo mismo va a pasar con el de fibrilación auricular. Pero a lo que voy es eso, o sea, el paciente que está internado ahora, Cabrera, tiene insuficiencia cardíaca por infarto agudo de miocardio porque lamentablemente llegó al sanatorio 4 días después, o sea, con algo evolucionado que no se pudo hacer nada, más una lesión en la coronaria derecha, más un territorio de la descendente posterior muy pobre, más todo parado a nivel anterior. Y hace la insuficiencia cardíaca típica y se llena de agua. Y está bien, ahora se le murió tiene una pajarera en la casa, se le murieron 3, 4 pájaros y todo el mundo está pensando que puede tener una citacosis, ya se pidieron los estudios para eso. Y además tuvo un COVID importante, o sea, venía con un pulmón comprometido y todo. Bueno, pero ¿cómo se trató a Cabrera? Con algo de que no dijimos nosotros en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, que es la asistencia ventilatoria. Es tan importante como el levosimendan, o si querés, como los diuréticos endovenosos. Y eso tenemos que dar una charla de eso. Con diuréticos y con un poquito de levosimendan. No sé si va a salir o no va a salir. Pero ¿cuáles eran las opciones de Cabrera con una placa llena de agua el sábado a la mañana cuando me lo dejaron con 1.700 positivos? Cuando el paciente tendría que haber quedado negativo y después recién comenzó a orinar el sábado, que terminó orinando 5.000, le bajamos los diuréticos a la noche y después terminó con 8 o 9 litros abajo. No sé cómo va a terminar el paciente, honestamente, si va a salir vivo o no. Pero el sábado la posibilidad era que si el paciente no reaccionaba, no tenía mejor dicho, no reaccionaba a la medicación, no respondía a la medicación, no comenzaba a orinar, ese paciente iba a tener que ir a ultrafiltración y ese paciente de 55 años muy probablemente tenía que ir a un trasplante cardíaco de urgencia. El sábado a las 10 de la mañana yo estaba pensando, lo meto en trasplante, no lo pongo en trasplante.
Lo aumento en emergencia nacional, no lo pongo en emergencia nacional. Le habíamos aumentado la dosis de diurético, había comenzado a orinar un poquito. Bueno, vamos a darle un poquito de tiempo a la medicación. Y eso es lo que se habló con la familia. Yo hablé con la doctora, que es la cuñada de él, creo. Pero llegamos a pensar, o llegué a pensar también hasta la posibilidad de un trasplante, porque no sé después qué voy a tener. Cuando le haga la resonancia, si es que llegamos a eso, bueno, ahí sí ya vamos a ver qué tiene, qué le quedó, qué puede ser. ¿Vamos a tener tiempo de aumentarle la medicación si sale adelante? Sí. ¿Se va a ir con medicación optimizada? No. Se va a ir con las drogas para insuficiencia cardíaca, pero la optimización va a venir después, con el tiempo. Pues ese paciente con una fracción de eyección que ingresó, que no sé cuánto era, 30, y después no sé, bajó a 15, mañana creo que le van a hacer un eco para ver cómo anda, porque le pedí una fracción de eyección nueva. También la fracción de eyección no hace diagnóstico, pero me puede ir modelando un poco la evolución del paciente junto a una placa de tórax, que es lo único que le puedo hacer. ¿Por qué no le pusimos un Swan-Ganz a ese paciente? Porque ese paciente, no, yo, a ver, puede venir positivo para citacosis, pero qué sé yo. Tengo que pensar que es una sola enfermedad y que es una complicación de una sola enfermedad. Es el infarto agudo de miocardio complicado con insuficiencia cardíaca. Si yo le pongo un Swan-Ganz a ese paciente y el paciente está orinando, como está orinando poco, pero está orinando, yo voy a tener 30 de capilar pulmonar. Y lo tengo que instrumentar para ver. Entonces, cuando tenga 30 de capilar pulmonar, le voy a dar diurético y le voy a dar levosimendan. Ahora, si no tiene 30 de capilar pulmonar y a lo mejor el paciente tiene 10 y tiene un distrés respiratorio que no es cardiogénico, yo también le voy a dar diurético. Y si el paciente no me orina, probablemente le dé levosimendan también, porque lo tengo que vasodilatar a nivel periférico. Y yo tenía una ventaja con ese paciente que yo no sé, los que estuvieron de guardia, si el sábado o el domingo se dieron cuenta, que es que le pusimos un catéter central. Esos pacientes no pueden no tener un catéter central, chicos. Le pusieron un triple lumen el viernes a la noche, creo, y el paciente tenía 20 y pico de PVC. Y al día siguiente el paciente había bajado a 15 de PVC. Y el domingo ya tenía 3 de PVC, después que tiró 8.000 más o menos del líquido. ¿Me entendés? Entonces, por eso no le pusimos un SWAN y tampoco le indiqué un balón de contrapulsación, porque era puente a qué. Cuando revisamos el sábado todo el estudio hemodinámico con Fernando, ¿puente a qué? A una cirugía de revascularización de la cual muy posiblemente no salga en esas condiciones, o puente a un trasplante cardíaco, por lo cual yo lo tenía que poner en emergencia nacional para trasplante, pero no tenía y no le daba tiempo al efecto de la medicación que le habíamos hecho. O eventualmente esperar la medicación, el efecto de la medicación que le habíamos indicado, el paciente no se nos moría en 2 horas, que es lo que se le dijo a la familia. Entonces, acá tenemos una disyuntiva, tenemos 2 caminos a elegir, este o el otro. Y cuando elijamos uno, podemos perder la oportunidad del otro. Porque cuando lo hagamos tarde, la indicación de trasplante cardíaco, el paciente no nos va a llegar, porque se nos va a complicar a nivel renal y se nos va a complicar a nivel hepático. Todo esto puede suceder en cualquier momento con este paciente, no digo que no. Pero bueno, sobre eso hay que manejarse y hay que ver. Hay otro paciente que ustedes vieron que yo mandé desde Funes, un señor con un infarto evolucionado, con una DEA tapada que no se lo pudo revascularizar y que tenía un soplo importante. Que yo les dije, fíjense si no tiene una 6B, porque ese soplo de insuficiencia mitral, si es de insuficiencia mitral, el paciente tiene que estar en edema agudo de pulmón y no está en edema agudo de pulmón. Le hicieron el eco y no había 6B, y había una insuficiencia mitral moderada, pero el soplo era fuerte. Le hicimos la resonancia y no había 6B. Y después de 3 meses viene al consultorio, el tipo sigue con el mismo soplo, no tiene ningún síntoma, no tiene síntomas, pero tiene soplo, y le hicimos un Doppler cardíaco en otra institución y me viene con el diagnóstico de comunicación interventricular, sin sobrecarga del ventrículo derecho. Y con el ecocardiografista que le dijo, vaya a su médico rápido a decirle esto.
¿Me entendés? Hay que seguir las cosas. De a poquito, pero hay que seguirlas. Cuando no te convence algo, hay que manejarnos, hay que pedir consultas, todo eso. Pero no sé qué estamos hablando, porque esto ya se me fue del tema. Pero es un poquito la experiencia de todos los días. La de ustedes, yo ya la hice. Yo ya pasé a ser paciente todo esto, así que mira. Me tengo que tomar la aspirina. Mm. Bueno, ¿algo más? No, ¿no? 20:54 es mucho, chicos. Hasta el año que viene. Chao. No me voy. Chao. Gracias. Chau, Chao, chau. hasta luego. Nos vamos